Hola, mi nombre es Ana Brugal y hoy estoy aquí para hablarles sobre las instalaciones eléctricas en un residencial. Como pueden ver aquí, les acabo de compartir el trabajo. Eh, Esto es lo primero que tenemos. Esto es un plano de una casa. Esto es algo dado. A partir de aquí, el primer paso que debemos hacer es empezar a calcular el área y el perímetro y la potencia de cada sección de la casa. Por ejemplo, la habitación 1, el comedor y la terraza son cada uno una sección diferente. Yo voy a tomar como ejemplo la terraza y aquí les voy a enseñar cómo calculamos dichos mencionados anteriormente. Por ejemplo, en la terraza calculamos 2.6 por 2.8, que viene siendo aquí base por altura, 2.6 por 2.8. El perímetro viene siendo la suma de todos los lados, que viene siendo 2.8 más 2.6, que nos da un total de 5.4, y la potencia se calcula multiplicando la densidad de potencia por el área. La densidad de potencia es un número dado, es una constante y es equivalente a 32 watts sobre metros al cuadrado. Al multiplicarlo por nuestra área nos da un total de 232.96 watts. Esto es solo un ejemplo, con cada sección se debe hacer lo mismo. Luego que ya hemos resuelto para cada sección, procedemos a crear nuestro plano eléctrico para bombillos y receptáculos. Vamos a crear dos planos. El primero va a ser sobre los bombillos y los interruptores. Como podemos ver así, aquí esos simbolitos con un circulito y 4 flechas viene siendo el símbolo que representa el bombillo. Los bombillos se posicionan aproximadamente cada 3 metros. Esto puede variar por la persona, como tú lo veas, la necesidad. Yo lo calculé a mi entender, a lo que me parecía necesario, pero siempre intentando de que haya uno cada 3 metros, que lo he estipulado. Como podemos ver en la cocina, hay más de lo normal porque es un área donde se necesita una mayor cantidad de iluminación. Las S que podemos ver aquí es el símbolo que se utiliza para representar los interruptores. Como podemos notar, hay diferentes tipos de S, S1, S2, S3, también existe S4. Esto significa cuántos intervalos tiene nuestro interruptor. Por ejemplo, si mi habitación solamente tengo un bombillo, vendría teniendo un S1. Si tengo 4, como en el garaje, tendría un S4. Luego pasamos a mostrar nuestro plano de receptáculos comunes e individuales. Nuestros receptáculos comunes son aquellos que se representan en el color gris. Se puede notar que estos se simbolizan con un círculo y 2 rayas, los que son de 120 voltios. Los receptáculos de 240 voltios se representan con un círculo y 3 rayas. Como por ejemplo los receptáculos individuales que podemos ver son los que están en color. Si nos fijamos nuevamente en la terraza, tenemos un receptáculo color verde. Este es el receptáculo de la bomba de cisterna. Así sucesivamente, todos los de colores son receptáculos individuales que son específicos, dependiendo de lo que el profesor nos pidió a nosotros. Continuamos y ahora lo que tenemos que hacer es determinar la cantidad de circuitos que tenemos en el plano. Para lograr hacer esto, lo que debemos hacer es juntar nuestros planos de receptáculos y de bombillas. Aquí ponemos la cantidad que tenemos de cada uno. Olvidé decirles que para saber cuántos receptáculos se debe poner en cada área, se debe proceder a dividir el perímetro entre 3.6. Ejemplo, si volvemos y tomamos la terraza como ejemplo, tenemos aquí que el perímetro de la terraza es equivalente a 5.4 metros. Al dividir 5.4 entre 3.6 nos da un total de 1.5, pero uno, como es mayor que 1, debemos proceder a poner 2. Así se define cuántos receptáculos se pone por cada sección. Es importante destacar que en los baños, a pesar de que te dé un número mayor, solamente se pone un solo receptáculo. Continuamos, como le decía, aquí continuamos con nuestro plano de receptáculos y bombillas.
o sea, en conjunto. Para determinar cómo vamos a formar un circuito, tenemos primero que saber que estamos utilizando breaker tipo NEMA y que el menor breaker tipo NEMA que existe tiene un valor de 15 amperes. Entonces vamos a intentar utilizar, bueno, lo que se recomienda utilizar es el 80% para evitar fallas. Entonces al medir el 80% nos da un total de 144.440 watts, entonces tenemos que crear un circuito que no sobrepase esas medidas. Al calcularlo nos viene quedando en 6 receptáculos y 2 bombillas, porque cada receptáculo tiene un valor de 200 watts y cada bombilla tiene un valor de 100 watts, que nos viene dando un total de 1400 watts. Entonces, a medida que vamos calculando nuestros circuitos, nos van faltando algunas cosas, mientras nos faltan receptáculos, en otros nos faltan bombillas. O si se viene el caso diferente en que vamos terminando y ya el último circuito se sobrepasa, pues cambiamos a utilizar un breaker de un amperaje más alto, que el próximo sería 20, luego 30, luego 40 y así sucesivamente. En este plano yo solo tengo 13 circuitos. Luego pasamos a efectuar los balances de carga. Aquí están todos los requerimientos individuales que el profesor nos requirió. Aquí podemos ver la cantidad de circuitos que tenemos. Con esta tabla logramos identificar si si está desbalanceado. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, como pueden ver, tenemos fase A y fase B. Los circuitos se clasifican y podemos identificarlos por el botoncito negro, el circulito negro que tenemos ahí. Voy a tomar, por ejemplo, el calentador eléctrico. ¿Cómo calculamos eso? El calentador eléctrico tiene un valor de 2000 watts y por ende este lleva un break de 30 amperes. Eso es un valor dado por el profesor. Calentador eléctrico, 2 kilowatts a 120 voltios. Entonces, al realizar los cálculos, nos dimos cuenta que este tenía un desbalance mayor a un 5%. Y como en la República Dominicana, ese es el máximo porcentaje que está disponible, entonces pasamos a crear a mover las cosas del lugar desde A hacia B o desde B hacia A para lograr así un balance. Esto se hace en los siguientes cálculos. Por ejemplo, aquí calculamos el potencial, la potencia total conectada. Esto viene siendo la suma de todas las potencias. Como vemos aquí, sumamos toda esta fila de potencias y toda la fila de otra de potencias, que nos da un total de 21.084 watts. Luego vamos a calcular la potencia balanceada de la fase A. Con esta lo que hacemos es solamente sumamos todos los que están en el puntito A. O sea, si 1400 de un lado, 800 del otro. 1400 de un lado, 2000 del otro. Sucesivamente se hace lo mismo para B. 800 de un lado, 1100 del otro. Y se suman todo hasta que tenemos los valores aquí. Luego, para calcular el porciento de desbalance, lo que tenemos que hacer es encontrar la potencia media. Dividimos 21.084 entre 2 y les restamos uno de los balances de fase, ya sea A o B, sin importar cuál de los dos, porque va a dar el mismo resultado. Esto se divide entre la potencia media y se multiplica por 100. Esto nos da un total de 3.24%, lo cual está correcto porque no sobrepasa el 5%. Luego tenemos la potencia demandada, que esto se multiplica por el total y por el 0.45, que es un valor dado. Luego la corriente demandada, esta se divide, potencia demandada sobre 240 voltios. Luego la corriente mínima de interruptor principal viene siendo la multiplicación de la corriente demandada por 1.25, que también es un valor dado. El calibre de alambre de alimentadores, este viene siendo, utilizamos 2 alambres número 8 THW y un alambre número 10 THW.
THW es para la temperatura. ¿Por qué utilizamos 3 alambres? Porque necesitamos dos alambres y un neutro. Esa es la razón. Luego procedemos aquí a ver el diagrama unifilar. Aquí podemos ver que tenemos 3 cajitas. La primera viene siendo el medidor. Estas 3 líneas representan lo que acabo de explicar, que son los cables, 2 de número 8 y 1 de número 10. Luego tenemos una capacidad que es de 49.41, que eso fue lo que se calculó aquí arriba, el corriente mínima de interruptor principal. Y luego, de nuevo, tenemos los cables y luego tenemos un panel tipo NEMA, un panel de breaker, que tiene una capacidad mayor a 14. Estas flechitas que se van hacia abajo representan cada circuito de este panel. Y los números de arriba, 15 y etcétera, estos representan el amperaje que tienen estos circuitos. Luego aquí, por último, pasamos a la leyenda de simbología, donde se explica más detalladamente qué significa cada uno de los símbolos que he utilizado en este video. Por ejemplo, como mencioné anteriormente, receptáculos de 240 voltios que vienen siendo un circulito con 3 rayas. Muchísimas gracias por su atención.